Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón predilecto donde desentrañamos los secretos mejor guardados, los romances más intensos y los dramas más impactantes que nos llegan, palpitantes directamente desde el corazón de Turquía. Hoy agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones desbordantes, chismes jugosos que queman en la lengua y verdades ocultas que, como un tesoro escondido, rodean a una de las parejas más queridas y, a la vez, más polémicas del mundo del espectáculo turco, los inigualables Kerem Bürsin y la deslumbrante Hande Erçel. Sí, lo han adivinado mis astutos detectives de las telenovelas. Hoy dedicaremos cada segundo a hablar de ellos, de su relación que incendió las pantallas, de sus proyectos individuales que los mantienen en la cima y, por supuesto, del drama incesante que parece perseguirlos como una sombra, allá donde vayan. ¿Será destino, coincidencia o una estrategia de marketing maestra? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, déjenme recordarles algo que considero crucial, casi un mandamiento para todo buen fanático de las series turcas. Si son tan adictos a las producciones otomanas como nosotros, si les encanta enterarse de absolutamente todos los detalles, desde los más insignificantes hasta los más reveladores, y si no quieren perderse ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva que les tenemos preparada, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita que los mantendrá siempre al tanto. Así formarán parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas, donde el drama, el romance y la pasión nunca se acaban. Ahora sí, mis valientes exploradores de corazones rotos y amores imposibles, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. Y es que desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima Senkalkapm, la serie que conquistó corazones en cada rincón del planeta y que en España conocimos como Love is in the Air, su relación se transformó en un auténtico fenómeno mediático, un tsunami de emociones que arrasó con todo a su paso. La química palpable que derrochaban en pantalla era tan evidente, tan innegable, que pronto trascendió los límites de la ficción y se convirtió en una relación real, un cuento de hadas moderno que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Éramos testigos de un amor de telenovela hecho realidad, un sueño para los románticos empedernidos. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, donde la fama desmedida, la presión mediática constante, las agendas apretadas que los obligan a vivir en aviones y las diferencias personales que inevitablemente surgen con el tiempo, acabaron por pasar factura a esta pareja de ensueño. Y con el corazón encogido, el mundo entero recibió la noticia. Kerem y Hande anunciaban su separación, dejando tras de sí una estela de corazones rotos, lágrimas silenciosas y una pregunta que resonaba en el aire: ¿por qué? Pero, ¿qué ha pasado después de esa dolorosa ruptura? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con Kerem y Hande, lejos de los focos y las alfombras rojas? Pues bien, parece que la tormenta no ha amainado del todo y aún hay muchos rumores, muchas especulaciones y muchos interrogantes que rodean a esta expareja que, querámoslo o no, sigue despertando nuestra curiosidad y alimentando nuestras fantasías. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo del después de Kerem y Hande, el presente incierto y el futuro que, como un libro abierto, está listo para ser escrito. Comencemos hablando de Senkalkapm, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem y Hande, la producción que los unió para siempre en el imaginario colectivo y que se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Esta comedia romántica adictiva y llena de momentos memorables, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un talento innato y un espíritu indomable, que sueña con estudiar arquitectura y alcanzar la cima del éxito. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable que parece haber olvidado cómo sonreír. Para recuperar su beca y perseguir sus sueños, Eda se ve obligada a aceptar un trato insólito: fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, una farsa cuidadosamente planeada, pronto se convierte en una historia de amor inesperada, llena de obstáculos, secretos del pasado que resurgen con fuerza y muchísimo romance. Senkalkapm es una serie que te atrapa desde el primer minuto, que te hace reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar con cada escena romántica. El género de la serie es, obviamente, comedia romántica, pero también tiene toques de drama y melodrama, elementos característicos de las producciones turcas que las hacen tan adictivas y populares en todo el mundo. Además de los talentosísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel, el elenco de Senkalkapm cuenta con otros actores y actrices igualmente brillantes, como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ebrim Doğan e İsmail Ege Sasmaz,
quienes aportan su granito de arena para crear una historia coral, llena de personajes entrañables y situaciones hilarantes. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, donde se convirtió en un fenómeno social, sino también en muchos otros países, incluyendo España, Italia, Brasil y México, donde conquistó a millones de espectadores que se enamoraron de la historia de Eda y Serkan. Pero, ¿por qué esta serie es tan relevante para el tema central de este vídeo? Pues bien, la respuesta es simple, porque fue precisamente durante el rodaje de Esenkalkapm, donde surgió el amor entre Kerem y Hande, donde la chispa saltó y encendió una llama que parecía inextinguible. La serie no solo les dio fama y reconocimiento internacional, sino que también les unió sentimentalmente, convirtiéndoles en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que hizo soñar a millones de personas en todo el mundo. Un dato interesante y poco conocido sobre Esenkalkapm es que la serie fue vendida a más de 85 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, un verdadero hito en la historia de la televisión turca. Además, la banda sonora de la serie también fue muy popular, especialmente la canción Esenkalkapm, interpretada por el talentoso Aytekin Atas, que se convirtió en un himno para los fans de la serie. Ahora, mis queridos detectives del corazón, hablemos un poco de Kerem Bürsin por separado, del hombre detrás del personaje, del actor que ha sabido reinventarse y seguir brillando con luz propia después de su separación de Hande. Después de su ruptura, Kerem se ha enfocado en su carrera como actor y productor, demostrando su versatilidad y su talento innato para contar historias. Uno de sus proyectos más recientes y ambiciosos es la serie Jakob Seversen, una comedia romántica fresca y divertida que protagoniza junto a la talentosa Afsanur Sankaktutan. En esta serie, Kerem interpreta a Ateş Arkal, un joven rico y despreocupado que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero, huyendo de su pasado y de los fantasmas que lo atormentan. Allí conoce a Leyla Koksal, una joven huérfana que se dedica a estafar a la gente para sobrevivir, una chica de la calle con un corazón de oro y una astucia envidiable. Como era de esperar, entre Ateş y Leyla surge una chispa y ambos se enamoran, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. Jakob Seversen es una serie ligera y entretenida, ideal para aquellos que buscan una comedia romántica sin complicaciones, una historia que te haga reír y soñar al mismo tiempo. Aunque la serie no ha tenido el mismo impacto global que Esenkalkapm, ha sido bien recibida por el público turco y ha consolidado a Kerem Bürsin como uno de los actores más populares y queridos del país. Un dato curioso y admirable sobre Kerem Bürsin es que además de ser un actor talentoso y un galán de telenovela, también es un defensor acérrimo de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de concienciación sobre el maltrato animal, demostrando su compromiso con las causas que le importan. Por otro lado, la talentosísima Hande Erçel también ha estado muy ocupada desde su separación de Kerem, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir retos profesionales. Uno de sus proyectos más ambiciosos y arriesgados es la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico oscuro y fascinante en el que comparte protagonismo con el talentoso Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a Leyla Gediz, una joven fiscal ambiciosa y decidida que se ve involucrada en un caso de asesinato que cambiará su vida para siempre, un crimen que la obligará a cuestionar su propia identidad y a enfrentarse a sus demonios internos. Burak Deniz, por su parte, interpreta a Kenan Öztürk, un famoso periodista con un carisma arrollador, pero que esconde un oscuro secreto, una doble vida que lo convierte en el principal sospechoso del asesinato. Bambaşka Biri es una serie muy diferente a los proyectos anteriores de Hande Erçel, un giro radical en su carrera que le permite demostrar su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Se trata de un thriller oscuro y lleno de suspense que explora temas como la identidad, la memoria y la salud mental, temas que invitan a la reflexión y que te mantienen al borde del asiento en cada episodio. La serie ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su atmósfera inquietante. El género de Bambaşka Biri se aleja completamente de la comedia romántica que catapultó a Hande a la fama. Esta serie se adentra en el thriller psicológico con toques de drama y suspense, creando una atmósfera opresiva y angustiante que te atrapa desde el primer minuto. Es una propuesta arriesgada para la actriz, pero que le ha permitido demostrar su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos y desafiantes. Un dato interesante y sorprendente sobre Hande Erçel es que además de ser una actriz talentosa y una belleza innegable, también es una talentosa pintora, una artista con un estilo único y expresivo.
De hecho, ha expuesto sus obras en varias galerías de arte y ha recibido elogios por su talento y su creatividad. Pero volviendo al drama que rodea a Kerem y Hande, a los rumores y especulaciones que alimentan la prensa rosa y las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues bien, los rumores de una posible reconciliación no han cesado desde su separación, como una llama que se niega a extinguirse. A pesar de que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntos, de que su amor renazca de las cenizas. Recientemente han surgido nuevos rumores que apuntan a un posible acercamiento entre Kerem y Hande, como señales de humo que indican que algo podría estar sucediendo entre ellos. Algunos medios turcos han publicado fotos de ambos en los mismos lugares y al mismo tiempo, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y ha desatado la euforia entre sus fans. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores, por lo que todo sigue siendo una incógnita, un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Además de los rumores de reconciliación, también ha habido cierta tensión entre los fans de Kerem y Hande, una división que ha generado debates acalorados y enfrentamientos en las redes sociales. Algunos fans acusan a Hande de ser la responsable de la separación, mientras que otros culpan a Kerem, creando una atmósfera tóxica y polarizada que no beneficia a nadie. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para muchos fans de las series turcas, un culebrón de la vida real que nos tiene a todos enganchados. A pesar de su separación, el recuerdo de su romance en Senkalkapm sigue vivo en la memoria de muchos, como un sueño que nos negamos a olvidar. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras y han explorado nuevos proyectos, los rumores de una posible reconciliación y la tensión entre sus fans siguen generando polémica y manteniendo viva la llama de la esperanza. Hemos hablado de Senkalkapm, la serie que les unió y les catapultó a la fama, de sus proyectos individuales, Jakob Seversen para Kerem y Bambas Kabiri para Hande, y del constante rumor sobre si volverán o no a estar juntos. Una pregunta que sigue resonando en el aire. La verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta expareja, si el destino les tiene preparado una segunda oportunidad o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo dos de los actores más populares, talentosos y queridos del mundo del espectáculo turco, dos estrellas que seguirán brillando con luz propia, independientemente de lo que depare su vida sentimental. Y con esto, mis queridos fans, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado del drama que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, un culebrón de la vida real que nos tiene a todos enganchados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis sobre las series turcas que tanto amamos. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y estar siempre al tanto de lo que sucede en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las series turcas. Y recuerden, el drama nunca termina en la vida, es una telenovela y nosotros somos los protagonistas.